Aquí en Testing History cubro la historia de una comida y bebida deliciosa, pero resulta que esa comida y bebida deliciosa puede llevar a una de las enfermedades más nobles de la historia, la gota. A veces llamada la enfermedad de los reyes, que solían llevar una dieta indulgente que incluía vino, cerveza y carne roja, como en esta receta del siglo XVIII de venado con una salsa especiada. Mientras examinamos las consecuencias de comer bien, la gota. Esto en Tasting History. La gota ha afectado a las clases altas desde tiempos antiguos. El antiguo médico griego Hipócrates se refería a ella como la artritis de los ricos y creía que era causada por la acumulación de flema en las articulaciones, que era provocada por demasiada comida, vino y sexo. Dos de esas cosas son correctas y en realidad no es una acumulación de flema, sino una acumulación de ácido úrico que se cristaliza en las articulaciones y tendones, causando un dolor indescriptible. En 1683, el clínico Thomas Sydenham escribió que el dolor se asemeja al de un hueso dislocado, una tensión o laceración de esos ligamentos, a veces como si un perro te mordiera. Tan exquisitamente doloroso que no soporta el peso de la ropa ni el temblor de la habitación por una persona que camina rápidamente en ella. Y aunque la genética puede jugar un papel, la gota aguda a menudo es causada por un exceso de indulgencia en alimentos azucarados, alcohol, principalmente cerveza, y oporto u otros vinos dulces, mariscos y carne, principalmente vísceras y carne roja. Por lo que decidí hacer un plato de carne roja hoy. Y dado que la gota estaba en su apogeo en el siglo XVIII y principios del XIX, decidí sacar una receta del Diccionario de Cocineros y Confiteros o El compañero de la ama de casa realizada por John Knott, publicado en 1723. John Knott era el cocinero de los duques de Somerset y por lo tanto estaba bien familiarizado con esa parte de la sociedad que estaba más afligida con la gota. Sin embargo, su libro de cocina está dirigido a las amas de casa. Incluso abre el libro con la frase «dignas damas», que es como quiero comenzar mi próximo libro de cocina en el que estoy trabajando, aunque dudo que el editor lo acepte. Esta receta para asar una pierna de venado complacería a cualquier aristócrata del siglo XVIII. Primero adóbala con tocino e insértale romero finamente, luego ásala con un fuego vivo, pero no lo dejes demasiado cerca de ella. Báñala con mantequilla fresca, luego hierve una pinta de clarete con jengibre molido, canela, azúcar, media docena de clavos de olor y un poco de pan molido. Cuando hayan hervido lo suficiente, añade sal, vinagre y mantequilla fresca. Sirve tu venado, esparce sal alrededor del plato y sírvelo con esta salsa. Ahora encontrar una pierna de venado en poco tiempo resultó imposible, así que voy a optar por un corte más común que es el lomo, pero la idea debería ser la misma. Para esta receta necesitarás 1 kilogramo de venado, 55 gramos de grasa de tocino en tiras cortas, 12 ramas pequeñas de romero, 1/4 de taza o 60 gramos de mantequilla derretida, 60 gramos de mantequilla fría y 475 mililitros de vino tinto ligero. La receta pide clarete, que en ese momento se refería a cualquier vino rubí o tinto que provenía de Burdeos. Media cucharadita de jengibre y canela, 50 gramos de azúcar, 6 clavos de olor, 35 gramos de pan molido, media cucharadita de sal, una cucharada de vinagre de vino blanco y algo para decorar. Así que elegí esta receta porque está repleta de ingredientes que se decía que exacerbaban la gota. El azúcar, el vino, el tocino, el venado, la mantequilla, prácticamente todo en la receta. Así que para contrarrestar los efectos de la gota de esos ingredientes, voy a hacer algo que ha demostrado reducir los niveles de ácido úrico, mejorando así una situación de gota. Y eso es una taza de café del patrocinador de hoy, Trade. Comienza quitando la piel plateada y luego secando la carne. Luego la receta dice que se debe lardear con tocino, y este es un proceso de tomar manteca e insertarla en la carne literalmente. De hecho, puedes conseguir estas diferentes agujas para lardear la manteca en la carne o la inyectas, que es la que estoy usando. Si tuviera una pierna de venado, lardear con largas tiras de grasa funcionaría mejor, pero con el lomo más pequeño, probablemente lo mejor sea simplemente inyectarlo. Luego inserta las ramitas de romero en la carne cada pocos centímetros. Ahora, si esta fuera una receta moderna, te haría dorar el venado antes de asarlo, pero muy pocas recetas antiguas te hacen dorar la carne. Comúnmente se hierve o simplemente se asa tal cual, afortunadamente hoy no es así.
Coloca la carne en una rejilla sobre una bandeja para asar y hornea a 350 grados Fahrenheit o 175 grados Celsius durante 10 a 12 minutos o hasta que la temperatura interna alcance 125 grados Fahrenheit. Ahora eso te dejará con un pedazo de carne bastante crudo, pero para el venado quieres que esté crudo. Si lo cocinas mucho más allá de término medio, se vuelve realmente duro y con un sabor fuerte, por eso creo que a muchas personas no les gusta. Si no te gusta la carne cruda, probablemente no te gustará el venado. Una vez que alcance la temperatura deseada, sácalo del horno y báñalo con mantequilla derretida de inmediato. Es mejor quitar el romero antes de bañar la carne, después déjala reposar por 10 minutos mientras preparas la salsa. Entonces toma una cacerola y agrega el vino, el jengibre, la canela y el azúcar junto con los clavos de olor y luego colócala a fuego medio y déjala hervir a fuego lento y tan pronto como hierva agrega el pan molido y continúa hirviendo durante otros 5 minutos hasta que comience a espesar. Cuanto más tiempo hierva a fuego lento, más espesa se pondrá. Cuando esté casi lista, agrega la sal y el vinagre, revuelve, retira del fuego y añade la mantequilla fría revolviendo hasta derretirla por completo. Luego cuela la salsa para obtener una textura suave y lisa. Históricamente, las carnes de caza y las salsas ricas eran dominio de los ricos, pero una cita de 1964 habla de cómo en la era moderna prácticamente todos tenían acceso a alimentos ricos en grasas y por lo tanto, en consonancia con tiempos más democráticos, la gota se está volviendo menos elitista y ahora está abierta a todos. Es ridículo que a un hombre se le prohíba disfrutar de la gota porque fue a la escuela equivocada. Y aunque es cierto que probablemente incluso en aquellos tiempos había la ocasional persona común que sufría de un miembro con gota, en su mayor parte a lo largo de la historia, la gota ha sido vista como una enfermedad de los ricos y por lo tanto un poco como un símbolo de estatus. Durante milenios, la gota ha plagado a la sociedad aristocrática y siempre ha estado vinculada a una vida extravagante. Por eso Hipócrates dijo que venía de demasiado vino, comida y sexo, pero también observó que realmente solo ocurría en hombres adultos y los eunucos no contraen la gota ni se quedan calvos. También dice que las mujeres no contraen la gota ni se quedan calvas hasta que pasan la menopausia y luego están sujetas a ambas. Aunque esto fue en la antigua Grecia, en la época del Imperio Romano parece que la gota estaba realmente disponible para ambos sexos en todo momento. En el primer siglo, el estadista y filósofo Séneca opinó que en esta época las mujeres rivalizan con los hombres en todo tipo de lascivia. ¿Por qué entonces necesitamos sorprendernos al ver a tantas mujeres del sexo femenino afectadas por la gota? También dice que las mujeres romanas comenzaron a perder su cabello con más frecuencia en este punto en el tiempo, y no estoy seguro si hay alguna conexión, pero excepto por este periodo en la antigua Roma, parece que a lo largo de la mayor parte de la historia, la gota ataca a hombres de cuerpos especialmente robustos y grandes, hombres de cabezas grandes. Ahora, como en parte provenía de una dieta rica, era el dominio de los ricos. Pero a lo largo de la historia hay una especie de broma constante de que si una persona pobre contraía la gota, entonces simplemente la llamaban reumatismo. Y si una persona rica contraía reumatismo, entonces la llamaban gota. Como el conde de Chesterfield en el siglo XVIII que sufrió de gota o reumatismo, pero no estaba seguro de cuál, le escribió en una carta a su hijo: «Desearía que fuera una gota declarada, que es la enfermedad de un caballero, mientras que el reumatismo es la enfermedad de un cochero o un chofer que está obligado a estar fuera en todos los climas y a todas horas». Y en el Diccionario del Diablo, Ambrose Bierce define la gota como el nombre de un médico para el reumatismo de un paciente rico. Pero aunque puede haber sido sufrida por muchos, la historia recuerda a la élite como siempre lo hace, y por eso se le llamó la enfermedad de los reyes porque realmente lo era. Felipe II de España, Enrique VII y Enrique VIII de Inglaterra. En el siglo XIX, tanto Jorge III como el futuro Jorge IV estuvieron gravemente afectados, y Lord Byron apodó a Luis XVIII de Francia Luis el Gotoso, aunque quizás ninguno sufrió tanto como el sacro emperador romano Carlos V. A menudo estaba en tanto dolor por su gota que era incapaz de gobernar o liderar un ejército. Como en 1552, mientras estaba en guerra con Francia, sufrió un ataque de gota tan severo que tuvo que posponer los planes para sitiar la ciudad de Metz, lo que permitió a los franceses fortalecer sus defensas prolongando la guerra.
Finalmente, el dolor se volvió tan severo que en 1556 abdicó del trono y solo 2 años después murió enfermo y frustrado por la gota ante el altar mayor de su capilla en el Escorial. Y no solo fueron los gobernantes, sino también los estadistas como William Pitt el Viejo y William Pitt el Joven y Benjamin Franklin, quien, en verdadero estilo Franklin, decidió escribir un diálogo con su gota. ¿Qué he hecho para merecer estos crueles sufrimientos? Muchas cosas. Has comido y bebido demasiado libremente y has consentido demasiado a esas piernas tuyas en su indolencia. Me reprochas como un glotón y un bebedor. Sé muy bien que la cantidad de comida y bebida adecuada para un hombre que hace un grado razonable de ejercicio sería demasiado para otro que nunca hace ninguno. Oh, por el amor de Dios, déjame y prometo fielmente nunca más jugar al ajedrez, sino hacer ejercicio diariamente y vivir con moderación. En eso, la señora Gota se va, aunque sabe que una vez que Franklin se sienta mejor por solo unos días, comenzará a retroceder y olvidará su promesa de vivir con moderación y hacer ejercicio, y ella volverá muy pronto. Pero al menos Franklin sabía cómo prevenir la gota, hacer ejercicio y comer bien. Por supuesto, más fácil decirlo que hacerlo. Igual tenía una respuesta, pero eso era para prevenir la gota. Pero una vez que aparecía la gota, no había muchas cosas que hacer para aliviar realmente el dolor. Aunque a lo largo de la historia la gente definitivamente lo ha intentado. El médico del siglo XVI, Andrew Board, sugirió que el estiércol de buey fermentado debería ser horneado y aplicado a las articulaciones, luego envuelto en una hoja de col, aunque se dio cuenta de que la comida jugaba un papel importante y por lo tanto sugirió que quienquiera que tenga la gota debe dejar de beber cerveza nueva y debe abstenerse de beber cerveza y vino tinto. Además, no debe comer pan nuevo, ostras y todo tipo de mariscos. También debe evitar comer carne de res fresca, de ganso, de pato y de palomas. En 1653, Nicholas Culpeper afirmó que el rábano picante o el saúco molido aliviaban el dolor. En 1750, el botánico sueco Carl Linnaeus afirmó que una dieta de solo fresas silvestres, comidas de un cuenco de plata gigante, aliviaría la gota. Quizás el remedio alimenticio más extraño que encontré proviene de una traducción de un texto médico alemán de 1518, Spiegel der Arznei de Lorenz Fries, que afirmaba que debes asar un viejo ganso gordo y rellenarla con gatitos picados, manteca de cerdo, incienso, cera y harina de centeno. Todo esto debe ser comido y la grasa aplicada a las articulaciones dolorosas. Primero que nada, los gatitos definitivamente no. En segundo lugar, realmente desearía poder encontrar la cita original en alemán porque todo lo que pude encontrar en línea proviene de una traducción de 1964 de este texto y realmente quiero saber si quizás sea una ligera mala traducción porque realmente no quiero que sean gatitos, aunque la cera y el incienso también son algo extraños. Pero pude encontrar el texto original en alemán. Pero está en alemán del siglo XVI en el que no soy muy bueno y está en un estilo que tengo muchos problemas para leer. Intenté encontrarlo por un tiempo, pero al final desistí. Sin embargo, si tienes la capacidad, si alguien allí afuera tiene la capacidad de revisar este texto y conoce este tipo de fuente y puede traducir, me encantaría que lo encontraras y confirmaras o por favor refutaras el hecho de que está pidiendo gatitos porque eso simplemente no está bien. Pondré un enlace al documento original en la descripción. Si lo revisas y lo encuentras, coméntalo o envíame un email. Ahora bien, aunque eso pueda ser en mi opinión, el peor remedio para la gota que encontré no es como si mejoraran mucho a medida que avanzaba la historia. El siglo XVIII estaba lleno de diferentes remedios, incluyendo píldoras que se vendían prometiendo curar la gota. Las más populares eran las gotas antiescorbúticas de Spilsbury, que por solo 5 chelines la botella prometían la cura del escorbuto, la gota, el reumatismo, las úlceras, las quejas nerviosas, etc. Aunque solo eran pastillas de vitamina C, probablemente el escorbuto fue lo único que realmente ayudó. Por desgracia, la gota no tenía cura en ese momento y es por eso que en 1826 William Scott sugirió que simplemente vivieras con ella, pero vivieras tu mejor vida. Bebe vino y ten gota, no bebas vino y también ten gota. Con este dicho, las personas intemperantes que tienen o temen la gota se animan a seguir bebiendo vino a pesar de todo.
Aunque al menos ofreció algunos remedios para el dolor, obvio que probablemente sí funcionaba, y luego un montón de remedios populares que probablemente no funcionaban, como hacer música aliviaría el dolor para la gota, o tomar cicuta que probablemente aliviaba algo de dolor, pero dice que también podría causar impotencia y podría llevar a la muerte. ¿Tan malo es el dolor? Probablemente más seguro, aunque también ineficaz, era su idea de reducir el dolor haciendo que la parte inflamada fuera lamida con la lengua de un perro. Igual de ineficaz es una historia sobre un hombre que hace dormir a su perro en la cama con él. Después, el animal aparentó sentir los dolores que su dueño había sufrido antes. Los gotosos pueden probar este remedio sin riesgo. Si no los cura, seguramente no puede hacerles daño. Es algo cruel pasarle tu dolor al perro que no hizo nada y ni siquiera pudo disfrutar de la comida y la bebida que llevaron a la aflicción en primer lugar. Aunque hay una historia de un perro que sí tuvo gota. Un perro que era extremadamente aficionado a la cerveza Burton y se observó que tenía todos los síntomas de la gota, articulaciones hinchadas, cojera, etc. Y luego estaba esta idea de que la gota no era algo que se debía curar en absoluto, sino más bien apreciar, porque sí, aunque era una aflicción dolorosa, también te marcaba como un patricio, un hombre de estatus. Y muchos escritores del siglo XVII, XVIII y XIX, probablemente con cierta ironía, hablan de cómo la gota es una especie de bendición, porque no es fatal y en realidad puede llevar a una vida más larga. Porque la bendita gota, la gota más deseable, era un poderoso corrector de la intemperancia. La gota le da a un hombre dolor sin peligro. Para coronar el honor de la gota, no se debe curar. Hay una carta de 1691 a un Sir John Gordon del Royal College of Physicians que estaba tratando de encontrar una cura para la gota, y la carta en realidad está a favor de la gota y presenta argumentos para mantenerla. El autor dice que ha tenido gota durante 20 años y hay un brote prácticamente todos los años, y quien sea tan afortunado de estar afectado por la gota no debería usar ningún medio para repelerla o deshacerse de ella, sino soportar pacientemente el ataque. Cuando un hombre después de los 50 cae en la gota, sus amigos vienen a él, hacen una fiesta y se alegran por esta esperanzadora prolongación de su vida y la probable adición de 20 o 30 años a ella. Personalmente creo que eso es una locura, y es mejor no tener gota en primer lugar. Por eso tomo una página del libro del reverendo Sidney Smith del siglo XIX, quien sugiere que la persona que sufre debe entrar en un pacto solemne con su estómago para renunciar a todo coqueteo serio con las sirenas de la cocina y las prisas de la bodega. Dicho esto, estoy a punto de disfrutar de un plato que va en contra de ese mismo consejo. Un plato de venado asado con salsa de vino. Corta el venado, agrega un poco de salsa y una buena cantidad de sal encima. Aquí estamos, probando venado asado de 1723. Está bueno. La carne está perfecta. Es muy agradable y suave. Pero el sabor que me encanta proviene de la salsa. Es salsa de vino, pero no es como vino, no es realmente predominante el vino. ¿Obtienes tantos otros sabores allí? El romero también sobresale, no en la salsa, sino en la carne misma. Esa salsa podría ir en casi cualquier cosa. Tomaré un poco aquí. Sí, eso podría ir en muchas cosas. También podrías usar un vino diferente como Oporto reduciendo la cantidad de azúcar. Eso sería realmente muy agradable. De hecho, se pensaba que el Oporto era la bebida alcohólica que más te provocaba gota, así que sería apropiado para esto. No estoy seguro si el enmantecado de la carne hizo mucho. Realmente no puedo notarlo. Quiero decir, es agradable y tierno y sabroso. Así que tal vez sí. Pero creo que si tuvieras un pedazo de carne más grande, habría sido más necesario porque habría tenido que cocinar mucho más tiempo. Por lo que la grasa realmente se habría derretido y pasado, pero como solo tenía el solomillo y solo necesitaba 10 minutos de cocción en lugar de, ya sabes, 40 minutos o algo así. No estoy seguro de que fuera necesario, pero independientemente de si haces el venado, haz la salsa porque la salsa es absolutamente fantástica y es realmente fácil, no toma mucho tiempo y sí, que tengas un maravilloso y feliz año nuevo. Y nos veremos la próxima vez en Tasting History.